Bien, hermanos, buenas noches a todos. Esperemos que poquito a poquito se vayan agregando otros hermanos. Los hermanos de México están teniendo sesiones a las 7:30, entonces por eso también recorrimos poquito el horario para que apenas acaben alcancen a integrarse también a la sesión, a la charla o a la plática que tenemos, hermanos. En esta ocasión, pues, estuvimos estudiando las lecciones referentes a la virtud. No sé, en los outline se traduce como virtudes educativas. No sé si sea la forma correcta de traducir ese concepto. No soy bueno en el inglés, pero bueno, entendemos que el enfoque es entender y discernir qué es la virtud y la importancia de desarrollarla a través de la enseñanza, ¿no? La forma en la que la educación clásica colabora para desarrollar la virtud en cada uno de nosotros, en cada uno de los estudiantes que son expuestos a esta forma de educación. Entonces, pues comencemos, hermanos, por conversar acerca de lo que es la virtud, a la luz de lo que pudimos estudiar, hermanos. ¿Qué entendemos por virtud? ¿Qué quiere decir la palabra virtud? Eh, ¿Qué podemos compartir al respecto, hermanos? No sé, hermano Josué, si quieras tú compartirnos al respecto algo en cuanto a ello. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Es, Primero, una disculpa, hermanos, no pude completar los cursos de estas sesiones, pero dando una opinión personal, eh, espero acertada. Yo creo que una virtud es cierto tipo de valor cultural que, que ocurre en una sociedad determinada. Estaba leyendo hace poquito que, de hecho, las virtudes cambian en un sentido conforme la sociedad se acerca o se aleja pues, de ciertas verdades esenciales. Por ejemplo, si antes la virtud era la valentía, tal vez, en una sociedad guerrera, pues en una sociedad más acomodada la virtud puede ser la honestidad o algo así. Y pensando, charlando con unos hermanos en el trabajo la otra vez, estábamos preguntando como, oye, ¿cuáles son las virtudes actuales? ¿No? ¿Qué es lo que la sociedad llama a una persona virtuosa? Y actualmente la virtud de la tolerancia, como ser abierto a todas las ideas, no criticar, no juzgar, es una virtud de la sociedad actual, con la cual pues muchas veces no estaríamos del todo de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que el propósito de tener virtudes dentro de este paradigma educativo va más que nada porque la virtud demuestra, o lo que llamamos virtudes, demuestra qué es aquello a lo que damos valor como comunidad. Por ejemplo, una virtud cristiana, que es la caridad, demuestra que la comunidad en la que se está desenvolviendo el alumno va a perseguir este tipo eh, pues de modelo virtuoso, o sea, va a pretender que el alumno cultive estas virtudes como tal y no otro tipo de virtudes. Entonces yo creo, aterrizando a una respuesta, la virtud es aquello a lo que damos o otorgamos un valor como tal, es aquello que consideramos digno de ser cultivado por una persona y por lo tanto parte de este proceso educativo en su conclusión. O sea, finalmente la educación debe de conducir a la virtud, pero ¿a qué virtudes? Pues de esto precisamente se nutre el contenido de esta educación para saber hacia dónde queremos que el hombre completo y el hombre ya integral, a qué se parezca como un modelo final, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere aportar su perspectiva, hermanos, respecto a lo que entendemos por virtud? Pues a la luz de lo que aprendimos, hermano, o lo que muestran las lecciones, yo creería que son las capacidades y habilidades que el hombre tiene la posibilidad de hacer con el uso de la razón y un sano juicio, con el conocimiento de la verdad y lo que el hombre pues ha descubierto en
en el buscamiento, en la búsqueda, ¿no? de la verdad y la contemplación de la vida. Sí, hermano. Les voy a compartir la traducción de la definición que está en nuestros outline. Hermano Francisco, Paco, o hermana Aida. Hola, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermano, pues creo yo que coincido con el hermano Carlos. Me quedaron algunas palabras clave acerca de la definición como prácticas, excelencias, disposición hacia algunas características del carácter que se deben ejercitar hasta volverse excelentes, hasta volverse parte de esa persona. Y escuchando las lecciones, pues creo que sí provienen del carácter de nuestro Señor. Son estas cosas preciosas que debemos identificar, buscar y practicar hasta hacerlas nuestras excelencias que son dignas de imitar. Es lo que podría decir. Gracias, hermana. Sí, creo que estoy de acuerdo. La definición de virtud o de virtudes, bueno, estoy aquí con el outline. En la lección 9 se hablaba de esta palabra en particular, virtud, y se nos explicaba que la palabra griega para virtud era arete, o es arete, cuyo significado es excelencia, y se nos compartía que la educación implicaba el desarrollo de las excelencias propias de lo que es el ser humano, ¿no? Para los romanos la palabra vir o vir estaba relacionada con virtus o virtus, que puede significar valor varonil o excelencia humana en general. Y en cuanto a la definición, dice, las virtudes son partes profundamente arraigadas de nuestro carácter que nos disponen fácilmente a sentir, pensar y actuar de manera moralmente apropiada según lo requieran nuestras circunstancias cambiantes. Ahorita que explicaba o que compartía el hermano Josué acerca de cómo se han modificado las virtudes, recordé y estaba buscando mientras ustedes compartían un pequeño archivo que tenía. Hay un libro que se llama El mito hecho realidad, de Luis Marcos. Es un libro que estoy usando ya con mis hijos para compartirles algunas historias de la mitología griega. En eso consiste este libro. Vienen diferentes historias, resúmenes de diferentes mitologías, se les lee, se les comparte a los niños y después viene una serie de reflexiones y aplicaciones para que nosotros las meditemos y podamos emplearlas después de leer la mitología a nuestros hijos. Pero en lo que es la introducción o el prefacio de esta obra, Luis Marcos habla de algo referente a las virtudes y a lo que él llama las pseudo virtudes. Y ahorita recordé por lo que compartía el hermano Josué, y aquí sí encontré el pedacito que traduje, porque lo usé en una ocasión para compartir en otra sesión en línea ya hace algunos meses con unas hermanas que querían que les compartiera algo acerca de la mitología. Y dice aquí, se los voy a leer textualmente, hermanos, creo que es muy a propósito de lo que acaba de mencionar el hermano Josué y nos va a ayudar también a nosotros. Una nota sobre la virtud, dice como encabezado. Solía creer que el principal problema de la educación en Estados Unidos era que nuestras escuelas públicas, colegios y universidades habían eliminado quirúrgicamente todo rastro de virtud del plan de estudios. Ahora ya no pienso lo mismo. De hecho, creo que la situación actual sería mejor si así lo hubieran hecho. Fíjense lo que está diciendo aquí. Dice, yo pensaba antes que el gran problema de nuestra educación moderna es que quitaron por completo las virtudes. Pero dice, pero ahora me doy cuenta que no es así. Pienso diferente. Más bien creo que si eso hubieran hecho, estaríamos en un escenario mucho mejor, dice Luis Marcos. Y luego continúa diciendo, si nuestras escuelas laicas realmente hubieran desechado la virtud por completo,
Entonces sus estudiantes habrían notado la ausencia y habrían despertado de su estupor moral. Después de todo, somos criaturas hechas a la imagen de un Dios santo, que es en sí mismo el estándar de la virtud y que es el autor de nuestro deseo de alcanzar ese estándar. Sí, actualmente estamos caídos y depravados, pero ese deseo, ese anhelo innato de promulgar el comportamiento virtuoso para el que fuimos creados, persiste, dice Luis Marcos. Fíjense qué interesante, hermanos. Él está hablando acerca de que aún en nuestro estado caído, los seres humanos tenemos ese anhelo innato de manifestar aquello para lo cual fuimos creados, para mostrar algo de la gloria de Dios, ¿sí? Pero luego sigue diciendo, y aquí va a entrar la parte interesante. Colocado en una zona totalmente carente de virtudes, el corazón humano habría sentido hambre. Perdón. Habría sentido... Ya. Habría sentido hambre y se habría rebelado. Sin embargo, los artífices laico-progresistas de nuestras escuelas modernas no fueron tan tontos como para dejar que eso ocurriera. Por eso, después de purgar las virtudes tradicionales judeocristianas, y entre paréntesis, y grecorromanas de sus escuelas, las sustituyeron por un conjunto de 5 pseudovirtudes para llenar el vacío de virtudes en nuestros corazones. Y aquí va a mencionar 5 pseudovirtudes, dice él. Tolerancia, inclusivismo, igualitarismo, multiculturalismo y ecologismo. O al menos así traduje esa palabra, creo que es ecologismo, ¿no? La moderna tendencia de amar más la naturaleza, es decir, de amar de una manera extremadamente pecaminosa la naturaleza, ¿no? Por encima incluso aún de la raza humana o de los seres humanos. Ahora bien, dice, no estoy diciendo que estas pseudovirtudes sean malas o incluso negativas en sí mismas. Ciertamente es bueno mostrar tolerancia con el prójimo y ser sabios administradores de la creación. Sin embargo, estas 5 virtudes, que en adelante llamaré valores, pseudovirtudes, perdón, que en adelante llamaré valores, ya que son creadas por el hombre y están ligadas a la cultura, en lugar de ser eternas e interculturales, nunca han sido el centro de la moralidad. Peor aún, ninguna de ellas representa virtudes activas que afirmen que somos seres humanos que merecen el mismo respeto porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por el contrario, son valores pasivos que debilitan y reducen el valor y la singularidad que nos ha dado Dios hasta convertirlos en una sopa insípida y de la más baja denominación. Es cierto que existe un tipo de tolerancia tradicional que se basa en la dignidad inherente a todo ser humano, pero eso no es lo que la tolerancia ha llegado a significar en nuestra sociedad moderna. Hoy, el valor pasivo de la tolerancia significa poco más que pasaré por alto tus pecados y tú pasas por alto los míos. Del mismo modo, el igualitarismo y multiculturalismo no conducen a la afirmación de todo lo que es único y glorioso en la masculinidad o la feminidad, o en las diversas culturas de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, sino al colapso de todas las distinciones en favor de una política de identidad marxista que reduce a las personas a su raza, clase o género sin dotarlas de ningún tipo de valor esencial. Peor aún, la sustitución de las virtudes tradicionales por valores progresistas ha contribuido a crear una generación de jóvenes que se dicen a sí mismos, bueno, sí, puede que lleve un estilo de vida pecaminoso, pero no pasa nada porque soy uno que se encarga o que busca reciclar latas de aluminio, ¿no? Y así podemos seguir leyendo este prefacio, hermanos, es bien interesante, pero el punto aquí, hermanos, o lo que quiero traer a la charla es la distinción o la diferencia que tenemos que hacer entre las virtudes, las verdaderas virtudes, y aquello que hoy en día se atreven a llamar en un sentido virtudes, pero que en realidad pudiéramos titular o llamar, como Luis Marco las llama, valores, ¿no? Cosas que el hombre mismo ha creado. Hermano José, adelante. Perdón, hermano. Mi internet está un poquito lento. Yo creo que en esta parte también la educación clásica cristiana
puede brillar como cristiana, aparte de brillar como clásica. Muchas veces hay una tendencia reaccionaria, sobre todo en grupos no progresistas, que tratando de dar batalla a esas pseudovirtudes actuales, dan énfasis a algunas pues conductas o algunos rasgos que no necesariamente son una virtud cristiana como tal. Por ejemplo, a veces se trata de atacar el feminismo con cierto tipo de machismo en algunas comunidades que están en contra del progresismo y de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que entender las virtudes como dentro de, o sea, dentro de la enseñanza cristiana, ayuda mucho a que la educación clásica verdaderamente sea un contrapeso a todas estas ideologías actuales y no solo una reacción que se va al otro extremo como puede suceder y que de pronto también pues se crean grupos radicales, ¿no? Que tratan de ensalzar otras virtudes, el heroísmo, el nacionalismo, etcétera, pero no hacerlo cristiano. Entonces yo me gustaría quedarme con esa idea. No sé si los demás hermanos también han reflexionado en ello, pero muchas veces se tiende en esto, ¿no? Sobre todo ahora que hay exponentes que están en contra de la nueva izquierda y todo, no necesariamente las virtudes que a veces proponen son la respuesta cristiana a toda esta oleada de impiedad. Ok, hermano. Ahorita vamos a hablar algo que creo tal vez va a ayudar también a aterrizar más lo que estábamos leyendo ahorita y lo que comenta el hermano José. Hermano Carlos. Estaba tentado en dejar al hermano Francisco hablar, hermano. Creo que digo, todo lo que nos compartiste, hermano, el outline lo menciona como las antivirtudes. O ¿Lo que qué, perdón? lo que mencionabas, yo lo resumí creo que como antivirtudes. O sea, todas las virtudes que se están promoviendo en la actualidad, pues están lejos de la anti-intelectualismo, hermano. Ok. Sí, no, las antivirtudes son aquellas que son contrarias a las virtudes de las que hablaba, ¿no? O sea, por ejemplo, en contrario al valor es la cobardía, ¿no? Sí. Contrario a la constancia o a la diligencia, el esfuerzo es la pereza. Esas son las antivirtudes. En este caso, al menos en las dos lecciones 9 y 10, la 11 yo no la escuché completa, había visto un pedazo, hermanos, como tuvimos este problema, yo iba a ver el día de hoy en la mañanita la lección 11 completa pero no alcancé, no pude verla por la situación que había en la plataforma de Classical U. No sé si ahí menciona algo de esto, pero hasta donde lo escuché, no mencionan tal cual Christopher Perrin las pseudo virtudes que enuncia Luis Marcos en su prefacio en este libro. Pero las que tú mencionas, hermano Carlos, son los opuestos a las virtudes que se desarrollan y que nos compartieron a través de las lecciones. Estas son las antivirtudes o sí que son contrarias. Ok, hermano. Hermano Paco o hermana Ida. No sé. En este caso sería, nos vamos a estar aquí alternando, Ok, según los chiquillos lo permitan. muy bien. Creo que aquí algo que me pareció muy interesante de contemplar y otra vez a la luz de lo que hemos estado estudiando de la teología natural, cómo las civilizaciones, voy a poner el ejemplo como para hacer el símil, ¿no? Con los griegos y el desarrollo que tuvieron en la contemplación de la creación para llegar a ciertas conclusiones de cómo tenía que ser la deidad y con sus errores, pero increíblemente tuvieron desarrollos bien impresionantes, ¿no? Entonces creo que en este caso con las virtudes sucede algo parecido en la combinación tanto de la cultura griega como posteriormente de la romana y al final del rescate que hace el cristianismo de toda esta cultura. Y queda este cuerpo de virtudes que sí apuntan hacia algo trascendente, ¿no? Y estaban por ahí divididas, que seguramente se va a tocar ahorita, ¿no? Las cardinales, las cristianas, las intelectuales finalmente más para el uso directo del estudio.
pero a mí me sorprende, ¿no? Cómo pueden llegar a tener ese nivel de profundidad en tocar justo algunas virtudes que al final pueden desencadenar otras, ¿no? Y pues el idioma alcanza para seguir describiendo más comportamientos buenos y malos, pero siendo estas como muy fundamentales, ¿no? Para poder definir lo que hablábamos, ¿no? Conductas moralmente aceptables conforme al contexto en el que nos encontramos. Entonces creo que justamente ahí es donde está esa diferencia y creo que es parte de lo que va a ser completamente chocante al tipo de educación que se tiene ahora, ¿no? Que incluso estos paganos discernían que todo esto era bueno, necesario, indispensable para la formación de buenos ciudadanos, de buenos seres humanos y que realmente formaba parte de toda la plataforma en la que todo lo demás ni siquiera se puede dar, ¿no? O sea, si no se cultiva la diligencia, como temperance, que sería, no sé, quizás sabiduría o una suerte de poder, discernimiento, creo que sería la traducción, y estos valores, pues de todas maneras el estudiante no va a estudiar, ¿no? Van a estar forzando, metiéndole conocimiento, haciendo muchas cosas que realmente no desarrollan a la persona y ellos lo entendían y finalmente la iglesia lo rescató porque son cosas trascendentes, ¿no? Son cosas, son valores, no, ya no son valores, son virtudes realmente trascendentes y que van a hacer esa diferencia, creo yo, en las disciplinas y en el trabajo que vamos a hacer en el corazón de nuestros hijos para que realmente, pues, ¿cómo les diré? Es que eso no está en el currículum, pues, o sea, eso no está en lo duro que se les da, sino es realmente en la formación que les damos, ¿no? Y creo que hay mucha sabiduría y finalmente mi reflexión es esa, ¿no? Hay mucha reflexión, mucha contemplación de muchas mentes, muchas generaciones en cómo debe lucir un ser humano, ¿no? Y obviamente al final, en esta educación clásica cristiana, eh, filtrado y embellecido o delimitado correctamente a través de la escritura, ¿no? Ok, hermano, sí. Sí, digo, en cuanto a eso, para pues, ir conduciéndonos a la parte práctica, entiendo lo que expresaba también el hermano Josué, y de hecho, un poquito más adelante, en el mismo prefacio que les compartía, les estaba compartiendo hace un momento de Luis Marcos, él mismo dice, yo podría continuar muchas páginas atacando estas pseudo virtudes o estos valores progresistas y lamentarme de lo que han estado provocando y causando en medio de mi país, de mi nación, los Estados Unidos. Dice, pero este no es mi objetivo y no creo que sea la forma, ¿no? de realmente atender esta situación. Y él argumenta, dice, la forma en la que podemos atender esto y atacar esto es precisamente haciendo eso, atacando, ¿no? O sea, dice, pone el ejemplo que en el fútbol americano se dice que la mejor defensa es un fuerte ataque. Entonces, él usa una alegoría diciendo que también eso ocurre con la mala hierba que hay en una casa, ¿no? Cuando quieres eliminar las malas hierbas de tu jardín, lo mejor es cultivar un césped muy sano, dice. Si el césped está sano, estoy buscando la cita, aquí está, si el césped está sano y fuerte, las malas hierbas, dice, no echarán raíces. Y lo mismo ocurre con la virtud, comenta él. La mejor manera de desenmascarar la insignificancia, la miseria y la ineficacia final de las pseudo virtudes es crear en los jóvenes un amor apasionado por las verdaderas virtudes. Si se les permite conocer, experimentar y amar las virtudes tradicionales, trascendentes y probadas por el tiempo, las pseudo virtudes perderán su encanto y su atractivo. Del mismo modo, si inculcas a tus hijos un amor profundo y apasionado por la música que es buena, que es verdadera, que es bella, desarrollarán en su interior el discernimiento y la voluntad de rechazar la música mala, la que es falsa y la que es de hecho espantosa, que todos los días los bombardea, ¿no? Entonces,
Creo que la lección, hermanos, o estas lecciones tienen ese propósito de hacernos conscientes a nosotros, de entender la importancia de conocer estas virtudes, de buscar formarlas en nosotros mismos para que a su vez seamos capaces de dárselas a nuestros hijos, de ayudar a nuestros hijos a que pueda desarrollarse en sus propios corazones esto, hermanos. Como dijiste tú, hermano Paco, no sé si a eso te referías, no es algo que vamos a poner tal cual en el currículum como tal, aunque en un sentido creo que sí, en ocasiones, pero es algo que debe de estar siempre allí, en la base, en el fundamento. Siempre estamos buscando por medio de lo que estudiemos, cuando estamos viendo historia, cuando estamos leyendo literatura, cuando estamos estudiando matemáticas, cuando estamos enseñando ciencias, cuando estamos haciendo toda esta clase de cosas, si nosotros somos hechos conscientes de la importancia de producir, de ayudarlos a desarrollar virtud en ellos, entonces vamos a aprovechar cada una de esas ocasiones para estar guiándolos, a veces por palabra, directamente amonestándolos, ayudándoles a entender, a reconocer lo que son las virtudes que debemos de buscar alcanzar y que ellos deben de buscar alcanzar, y a veces simplemente por medio de la actividad en sí misma, que eso es algo, creo yo, que es lo que querían transmitir, por ejemplo, en la lección 9, cuando se hablaba acerca de los hábitos, cuando se cita a hombres como Aristóteles, cuando se dice que nosotros somos lo que hacemos cada día. Déjenme buscar la cita de Aristóteles. A ver si estaba por aquí anotada. No, no la tengo subrayada. Pero, no, no es. La lección Somos 9, lo que hermano. hacemos repetidamente, dice. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Somos aquello que hacemos repetidamente. Entonces, creo, hermanos, que el sentido de estas lecciones es hacernos conscientes de eso. En lo personal, fui redarguido, confrontado, exhortado, entendiendo que hay esos aspectos naturales que podemos desarrollar y que hay esos aspectos sobrenaturales que debemos de buscar que sea el Señor quien desarrolle en los corazones de nuestros hijos y aún en los nuestros, que sigan desarrollándose, ¿no? Y ahí es donde también entramos a cuáles son esas virtudes, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes que se enseñan en las lecciones, hermanos? ¿Alguien recuerda cuáles son las 4 virtudes clásicas o cardinales y cuáles son las 3 virtudes teológicas de las que se nos habla en las lecciones, hermanos? Porque digo, estamos hablando ya de virtud, aquello que produce excelencia, pero ¿cuáles son esas virtudes, no? ¿Cuáles son las virtudes que deberíamos de buscar desarrollar en nosotros y en nuestros hijos, hermano Carlos? No estoy seguro, pero hablaba acerca de la fe, el amor y no me acuerdo con el otro, hermano. Pero no sé si La esas son las esperanza. virtudes, la esperanza, las virtudes Son las 3 cardinales. virtudes teológicas. Son las 3 virtudes sobrenaturales que mencionan en la lección, ¿no? Ujú. La fe, el amor y la esperanza que son producidos por medio de la obra del Espíritu Santo, trabajando en el corazón de un hombre cuando éste llega a conocer a Cristo. Esta es la obra que el Señor hace en medio de nosotros, ¿no? Y estas 3 virtudes son necesarias, obviamente. Y las otras 4 virtudes son las que llamaban las 4 virtudes clásicas o cardinales, que son virtudes naturales, le llamaban en ese sentido porque el hombre, aún fuera de Cristo, puede desarrollar esta clase de virtudes. Son el estándar dorado, le llamaban en algún momento, ¿no? Y se refería a la virtud del valor, es la primera, el dominio propio, la templanza, la prudencia y la justicia. Esas son las 4 virtudes, ¿no? Y quiero citarles una vez más a Luis Marcos. Dice, la diferencia entre una virtud clásica y una cristiana se basa en una distinción teológica entre la revelación general, el modo en que Dios habla indirectamente a todas las personas a través de la creación, la conciencia, la razón y el deseo, y la revelación especial, el modo en que Dios habla directamente a través de los profetas, la Biblia, Cristo. Mientras que los grandes paganos como Homero y Virgilio, Esquilo, Sófocles, Platón, Aristóteles y Cicerón
tenían acceso a las 4 virtudes cardinales. Solo los escritores cristianos como Pablo, Juan, Agustín, Aquino, Lutero, Calvino, tenían pleno acceso a las 3 virtudes teológicas. Es lo que dice Luis Marcos. Estas son, digámoslo así, las virtudes ya presentándosenos, ¿no? ¿Cuáles son esas virtudes entonces? ¿Cuáles son las virtudes que deberíamos de buscar desarrollar en nuestros hijos? Bueno, son estas 7 en un sentido, hermanos. No sé, ¿alguien recuerda alguna otra distinción que se hacía con respecto a las virtudes, hermanos, en las lecciones? Alguien se acaba de agregar, ¿verdad? Ah, el hermano Jonathan. Hermano Paco, hermana Ida. Pues habían algunos grupos de virtudes. Recuerdo ahorita, por ejemplo, las civiles y las que se enfatizan después intelectuales. Y hay diferentes arreglos ahí que pueden tener, pueden ser de utilidad para abordar la aplicación de las virtudes, ya no recuerdo bien cómo estaban esas tablas, pero recuerdo más, al menos esas 2 categorías, sí, civiles e intelectuales son las que recuerdo. Gracias. Además de las que ya mencionaste, pues las cardinales y teológicas. Sí, hermano, gracias. Que en un sentido están arraigadas, ¿no?, a estas cardinales teológicas. Hablaban de la importancia de la humildad también como una virtud que tenemos que buscar desarrollar, ¿no? Lo explicaba en una de las lecciones. Citaba varios aspectos de la necesidad de la humildad, ¿no? El ser conscientes de lo que somos. Citaba Filipenses 2, cuando nos mencionaba a Cristo como el ejemplo de humildad por excelencia, ¿no? Y la necesidad que tenemos de desarrollar esa clase de virtud en nuestros hijos. Ahora, hermanos, el reto es cómo vamos a desarrollar estas virtudes, ¿no? Esa es la parte práctica. Ok, ya sabemos que la virtud es esa excelencia. Ahora, por excelencia, eso que produce excelencia, por excelencia debemos entender, hermanos, si ustedes recuerdan, no se trataba de perfección, sino de madurez, ¿no? A eso se refería por excelencia, decía Perry. No estamos hablando de alguien que llega a ser perfecto, pero sí se trata de alguien que alcanza madurez, que alcanza cierta plenitud en cuanto al desarrollo de sus capacidades como seres humanos. Entonces, ese es el propósito hacia el cual nos dirigimos nosotros, o debemos de estar dirigiéndonos y apuntando constantemente, hermanos, pero el gran reto es cómo vamos a llevar a cabo eso ya en la cuestión práctica, en el día a día. Cómo esperamos llevar a cabo el desarrollo de virtud en nuestros hijos, como estudiantes, como me olvidó la palabra que usaba Chesterton, hermanos, esos jarritos que han sido puestos en nuestras manos. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Cómo podríamos desarrollar virtud en los corazones de nuestros hijos? Recuerdo que se menciona, hermano, que pues es nuestro objetivo primordial, ¿no? O sea, es nuestro más grande emprendimiento, desarrollar esas virtudes en nuestros hijos, pues que son nuestros estudiantes, y pues con la gracia que el Señor nos ha dado y el entendimiento que tenemos, pues es algo importante. El combo, hermano, es, creo que una carrera larga y puede ser a veces difícil, ¿no? Tenemos que educarnos a nosotros y después educarlos a ellos. Sí, de hecho, Perrin hacía énfasis, hermanos, en que no puedes decir que tienes ya a un estudiante o a un alumno sin impartir virtud, sin buscar desarrollar virtud en sus corazones. Es decir, creo que él estaba haciendo ese énfasis con el propósito de transmitir la importancia y la trascendencia
lo esencial que es el precisamente desarrollar esta virtud, ¿no? En los corazones de los estudiantes, de nuestros hijos. Hermano Josué. Sí, hermano. Yo creo que como la virtud es el fin último de la educación, aquí sí entra el aspecto sobrenatural de todo. Yo creo que en parte no podríamos desprender la actividad educativa de la devoción, o sea, de estar orando por ellos, de estar instruyéndoles en la palabra como tal, implicando obviamente toda la parte de la educación clásica. Y yo creo que algo muy, digo, yo lo hablo personalmente sin hijos, como todos los hermanos sabrán, pero yo creo que predicando con el ejemplo, o sea, suena más fácil de lo que es, seguramente, hermano, pero yo creo que empezando por nosotros mismos como personas no llenas de virtud ya, sino en ese proceso de perfeccionar las gracias que el Señor nos ha dado, emprender ese mismo proceso educativo para nosotros, transmitirlo a los estudiantes, a los jarritos, pero al mismo tiempo no serles de un tropiezo que les cause, me estás enseñando una cosa, pero tu vida me demuestra otra, ¿no? Y pienso algo que a mí me pasa, hermano, y me ha redarguido, por ejemplo, en el ámbito laboral. La virtud, digo, es una virtud menor tal vez, pero la puntualidad, por ejemplo. O sea, si yo llego tarde a mi trabajo, de vez en cuando, por X o Y razón, yo no puedo esperar el pedir puntualidad de las personas que están a mi cargo, ¿no? Entonces yo creo que cuestiones así, ¿no? Por ejemplo, la disciplina en el estudio, si el alumno ve que el maestro no se está preparando, no va a querer prepararse también él. Si él ve que se habla acerca de orden, pero el espacio es un desorden, o el cuarto del profesor, que sea su padre, no es un desorden y todo eso, yo creo que son pequeñas disonancias cognitivas que al alumno pues le traen un choque, ¿no? Y dice, oye, me estás enseñando algo que no estás practicando, ¿cómo sé yo que persigues esa virtud si tu vida no lo está reflejando? Yo creo que eso, hermano. Sí, hermano. Viste en el blanco de lo que quería o esperaba que se pudiera abordar, hermanos. Digo, cuando estaba queriendo plantear la pregunta de cómo podemos desarrollar virtudes, ya me iba a equivocar diciendo, y en nosotros también, pero lo omití a propósito para, precisamente creo que esa es una de las principales respuestas, hermanos. Al menos personalmente así es como lo comprendí a través de estas lecciones. No podemos esperar desarrollar virtud en nuestros hijos si no nos ocupamos de desarrollar virtud en nosotros mismos, primeramente, ¿no? La importancia y la trascendencia de que nosotros estemos dispuestos a crecer en esos aspectos, obviamente como cristianos dependiendo del Señor, pero aún en la búsqueda de esa dependencia del Señor, hermanos, se requiere que trabajemos. Ahí es donde yo creo que se conecta lo que se mencionaba desde la lección 9, hermanos, la importancia de los hábitos. Esas pequeñas cosas que se hacen en el día a día son las que en última instancia ayudan a que se vaya desarrollando virtud en el carácter de todos y cada uno de nosotros, incluyendo nuestros hijos. Entonces, a través de lecciones como estas, hermanos, creo que podemos entender la relevancia que tiene, por ejemplo, el tender tu cama cuando te levantas, ¿no? El doblar la ropa que te quitas, ¿no? El acomodarla en el lugar adecuado, el hacer estas pequeñas cosas día tras día, son esos hábitos, ¿no? Y estoy hablando de estos ejemplos, ¿no? Por mencionar algunos, pero estos pequeños hábitos, decía el hermano Josué, la puntualidad, el poder establecer tus horarios, llegar al tiempo adecuado, el cumplir con tus compromisos, todos estos son hábitos que van desarrollando virtud. Y si nosotros esperamos desarrollar virtud en nuestros hijos, tenemos que comenzar por buscar desarrollar virtud en nosotros mismos a través de implementar esos hábitos y quebrantar aquellos aspectos o aquellos vicios que nos llevan incluso a apartarnos, ¿no? del desarrollo de la virtud. Decía Perrin en una de las lecciones, para bien o para mal, todos tenemos hábitos. O sea, nuestros hábitos o nos ayudan o nos van a perjudicar, pero todos invariablemente tenemos hábitos. Entonces, de ahí la importancia de poder atender a todos estos pequeños aspectos en nuestras propias vidas para que a su vez nosotros seamos capaces de guiar e instruir a nuestros hijos, no solo de palabras, sino también de hecho, por medio de nuestro ejemplo, por medio de
del carácter que nosotros vayamos desarrollando, el poder conducirnos con justicia, el poder conducirnos con sobriedad, teniendo dominio propio, templanza, ¿no? El poder estar dispuestos a mostrar carácter y valor cuando se requiere en el momento, en las circunstancias, ¿no? Todos estos aspectos, estas virtudes, y sobre todo, hermanos, hablando de las virtudes teológicas, fe, esperanza, amor, buscando en comunión con Dios, y aún en eso, hermanos, creo que como cristianos hay mucho en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y sobre todo siendo cristianos, ¿no? Precisamente compartía algo de esto en una de las iglesias de acá del norte, a manera de exhortación por algunas situaciones que se estaban viendo, ¿no? Entre los hermanos, cuestiones que apuntan a estos pequeños aspectos, ¿no? Y como cristianos tenemos que aún esforzarnos en establecer estos hábitos necesarios para poder desarrollar las virtudes cristianas a través de nuestras vidas. ¿Cómo podemos desarrollar la fe, la esperanza y el amor si no establecemos esos hábitos, esa constancia en cuanto al estudio de la palabra, la oración personal, la oración íntima, el poder buscar al Señor, el poder postrarnos ante su presencia y pedir de su gracia constantemente en oración, pasar un buen tiempo de oración día tras día, el poder pasar un buen tiempo, un tiempo sustancioso, leyendo y meditando la palabra de Dios, no simplemente leyendo por leer y marcar nuestro check, pero en todos estos aspectos, hermanos, tenemos, al menos creo yo, a través de estas lecciones, somos llamados a esforzarnos, a trabajar, ¿no? Por el bien de nuestras almas y por el bien de las almas de nuestros hijos. Y una vez o más bien una vez, a la par de esto, somos llamados a seguir trabajando de manera muy práctica y puntual también con nuestros hijos. ¿Cómo podríamos nosotros o qué ejemplos podríamos dar de manera práctica para instruir a nuestros hijos en cuanto a la virtud? ¿Qué podríamos hacer nosotros, hermanos, en el día a día para poder ir regando paulatinamente esos corazones con el propósito de forjar virtud? Porque independientemente o aparte del hecho de comenzar por nosotros mismos, ¿qué otras cosas podríamos hacer, hermanos, para ya ir cerrando la charla del día de hoy, como padres, en nuestra educación diaria, en nuestra enseñanza diaria, para poder infundir y desarrollar, para poder generar hábitos en nuestros hijos y para poder ayudarlos a desarrollar, mejor dicho, virtud? ¿Qué ejemplos podríamos compartir, hermanos? ¿Quién querría participar? Podríamos pensar en la disciplina, hermano. La constancia, o sea, creo que es una de las principales virtudes de las que a veces carece nuestra cultura. Carecemos, y bueno, pues yo podría decir por mí mismo que carezco de disciplina. O sea, la constancia de permanecer, ¿no? Buscando cierto tipo de cosas, buscando, no sé, la oración, buscando la meditación, teniendo buen tiempo buen tiempo en el uso de mi búsqueda, no sé, en el Señor, en la contemplación de las verdades, en la meditación, no sé, tal vez extendernos un poco más allá y meditar un poco más en la literatura, discernir verdades, contemplar y traer, o sea, en tener un hábito, ¿no? Desarrollar ese tipo de hábitos. Pero creo que uno con los que yo empezaría sería la disciplina. Sí, por ejemplo, hermanos, de manera muy práctica, ahorita nuestro hermano Paco comparte algo. Creo que algo que puede ayudar y puede sumar en ese sentido es, bueno, hermanos, démosle un calendario de lectura a nuestros hijos, aquellos que ya son capaces de leer, de lectura bíblica, ¿no? Pidámosle que la primera cosa que hagan al levantarse en la mañana sea, además de cambiarse, a hacer su cama, leer el pasaje de las escrituras que corresponde a su calendario, ¿no? Eso generaría un hábito, pedirles hora al respecto. Eso sería algo muy práctico para producir en ellos un hábito que paulatinamente desarrollaría virtud en nuestros hijos, ¿no? Una constancia, una perseverancia, ¿no? Al hacerlo día tras día, todos los días. A ver, te toca hoy este capítulo, el capítulo 1 de Mateo, mañana
capítulo 2 de Mateo, ¿no? Y a lo mejor proporcionarles esa hoja para que vayan ellos poniendo su check, ¿no? Y para no caer en la mera monotonía, pues podemos sentarnos a dialogar con ellos en algún momento del día respecto al capítulo que leyeron, ¿no? Hermano Paco o hermana Aida. Y ahora me tocó a mi hermano. Ok. Pues yo creo que sí, todo lo que han comentado está pues muy práctico, muy interesante y creo que todo es bastante valioso, hermano. A mí me queda mucho la frase que menciona Christopher Perrin sobre Agustín, donde dice que la educación es pues el orden correcto de los afectos, Ujú. de los amores. Y lo relaciono mucho con los temas que hemos visto anteriormente, todos los principios que nos ayudan a estructurar una buena rutina que en la práctica hace hábitos y hace virtudes. Creo que en la medida en que nosotros podamos identificar cuáles son esos afectos a los que nuestros niños tienen que inclinar sus corazones y nosotros mismos también, podemos generar actividades o tomar tiempos específicos para cultivar ese tipo de afectos, ese tipo de virtudes. Por ejemplo, lo que comentabas, es decir, cuando te despiertas, ¿qué haces? ¿No? ¿Cuál es lo primero que pones en tu día? ¿Es tu propia persona? ¿Es tu ejercicio? ¿O es el Señor, tu oración, la meditación de la palabra? Eso ya da un mensaje de dónde está tu corazón, ¿no? Entonces, creo que empezar por ahí. Lo que comentaste acerca de cuando tienes niños pequeños que empiezan a hacer rutinas de doblar su ropa, de hacer algunos deberes, todas esas cosas tienen que tener también, creo que, un lugar. Y eh, hablaba también, creo que otra lección sobre pues, herramientas que nos ayudan a charlar con nuestros estudiantes, con nuestros niños sobre ciertas virtudes, pues la literatura, que lo hagamos intencionalmente, encontrar cierta literatura que nos ayude a identificar ciertos rasgos del carácter de los personajes, eso, charlar con ellos al respecto, tomarnos ese tiempo, invertir ese tiempo, no ir tan rápido, ¿no? Rápido. Ujú. En en el terminar un libro porque ya lo quiero terminar y empezar otro, sino tomarnos ese tiempo también para considerar la actuación de cada uno de los personajes y primordial, bueno, es básicamente eso, hermano, y el hecho de que nosotros como padres y maestros estemos informados de cuáles son las virtudes, porque creo que si no las conocemos, no las podríamos perseguir como deben ser perseguidas y practicadas, ¿no? Sabemos las cosas buenas y malas, pero creo que sí estar también nosotros inundando nuestra mente de ellas para poder adoptarlas nosotros y pues ser ejemplo para ellos y poder identificarlas con ellos. A mí me sirve mucho, ya como para terminar, tener en mente, ahorita que estamos trabajando una virtud por mes, bueno, con mis niños estoy trabajando una virtud, tengo una virtud en mente por año, que es la obediencia. En su edad es la obediencia. Pues es, tal vez no es una virtud que se ha mencionado aquí, pero implica mucha disciplina y lo que mencionó el hermano Carlos. Entonces, yo lo tengo en mente y también por mes estamos viendo cosas específicas sobre alguna virtud y eso ha ayudado mucho a identificar cuando algo pasa y puedes detenerte. Están conectadas las dos Sí, hermanas de acá. Ale y considerar. Mariana. Y el Listo, hermana, perdón. No. Entonces ya te digo, para terminar, pues eso, tener como presente cuáles son las virtudes que tú quieres que tus niños conozcan y tú también. Es todo, hermano. Gracias. Sí, hermana, muchas gracias.
Sí, digo, la hermana ha compartido ya una forma en la que ella está llevando a cabo el desarrollo de estas virtudes por medio de enseñarles. La atención, si no me equivoco, hermana Ida, es una que se menciona en la que enfatizaba mucho Charlotte Mason, ¿no? Si no mal recuerdo. Creo que ella enfatizaba la virtud de la Sí, atención. Sí, sí, ¿verdad? así es, hermano. Y por eso se usa, por ejemplo, digo ahora que ella usa mucho pues las lecturas, la narración y la contemplación de obras. O sea, ver una pintura y tratar de recordar qué hay en esa pintura, pues haces uso de varias cosas, o sea, tu contemplación como tal y tu atención. Y para los niños, pues es un buen ejercicio. Y para todos, yo creo que es valioso dedicar un tiempo a una buena obra. Y también la música, por ejemplo, ayuda muchísimo. Este, pero bueno, sí, hermano, la atención es correcto. Sí, sí, hermanos. Y aquí es interesante, hermanos, ya para poder ir concluyendo nuestra sesión, cómo al menos personalmente, y espero que ya ustedes también, empezamos a hacer conexiones ya entre todos los principios, hermanos. O sea, el desarrollar virtud nos lleva a través de multum non multa, festina lente, repetitio, mater memoriae. Entonces, todos estos principios ahora ya comienzan a hacer clic y vemos cómo se entrelazan unos con otros, cómo se va desarrollando todo en su conjunto y vamos, creo yo, ya aterrizando y comprendiendo mejor cómo es que deberíamos de llevar a cabo educación clásica con nuestros hijos, en nuestras propias vidas, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos estudiando en lo personal, y lo que estamos impartiendo a estos pequeños. Yo les puedo compartir qué estoy haciendo. Este libro del mito hecho realidad de Luis Marcos realmente es valioso para mí. En mi caso, mis niños ya están un poco más grandes. David con 9 años, Andrea 11 años. Entonces, ayuda muchísimo el narrarles estas historias mitológicas a mis hijos. La semana pasada leíamos la de Ícaro, ¿no? Y a través de esta historia, Luis Marcos me dio mucha guianza, mucha dirección en cuanto a poder señalar la importancia de buscar la templanza, ¿no? El dominio propio, el evitar los excesos, los extremos en las cosas. Lo aplicamos a la tecnología, lo aplicamos a la televisión en un sentido, lo aplicamos e incluso a aquellas cosas que son lícitas como la lectura, pero que a lo mejor leer en exceso puede llegar a hacer que descuides otros aspectos, incluso el propio trabajo, cosas que son buenas, ¿no? Porque en un sentido, a través de esta historia mitológica, el artefacto que diseña su padre, Dédalo, las alas para que pudieran escapar de la prisión en la que se encontraban, no era algo malo en sí mismo. Sin embargo, la forma en la que los usa Ícaro y el haber caído en esos extremos, el no haber tenido ese dominio propio, esa templanza, es lo que lo llevó a la perdición. Entonces, es bien interesante, hermanos, cómo podemos emplear la literatura, la mitología. No sé si fue en estas lecciones o en otra ocasión había escuchado también la importancia, no sé, le estás leyendo El Señor de los Anillos, ayudar a pensar a nuestros hijos y pensar nosotros mismos, bueno, qué virtudes vemos en un Frodo, en un Sam, pero qué vicios hay también en ellos, qué tenemos que evitar, qué podríamos imitar, ¿no? Es algo que nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, sí, la literatura es una herramienta, la mitología en ese sentido, la propia escritura, la Biblia, nuestro tiempo de adoración, la devoción, cuando leemos la palabra, cuando estamos meditando, podemos también por medio de las Sagradas Escrituras conducir a nuestros hijos a entender, ¿no? Aquellas cosas que buscamos que sean desarrolladas en sus propios corazones, ¿no? Y en diferentes prácticas del día a día, hermanos, creo yo que podemos implementar todo esto y hacer uso de todos estos diferentes, de estas diferentes actividades con el propósito de llegar a producir en sus corazones verdadera virtud, al mismo tiempo que seguimos trabajando en los nuestros, hermanos. No sé si alguien más tenga algún ejemplo práctico de cómo es que lo está haciendo en su familia, con sus hijos, que nos pueda compartir. Si alguien más quiere levantar la mano y si no, ya podríamos despedirnos el día de hoy. Hay mucho más, hermanos, que podemos seguir estudiando y escudriñando y pues estoy seguro que paulatinamente iremos creciendo todos en
en cuanto a estas formas prácticas de desarrollar el carácter de nuestros pequeños y el nuestro. ¿No, hermanos? ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos, de lo que haga particularmente o lo que esté haciendo particularmente? Otra cosa que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo semanalmente. Yo les leo una de estas historias cada semana. Y lo mismo es que ya empecé a introducirles a Andrea y a David la lógica a través de las falacias, por medio de un libro que ya tenía yo, que había usado con Saraí. Y estamos viendo una falacia cada semana. Y por medio de ello también incluso desarrollamos virtud, ¿no? La lección que veíamos la semana pasada tiene que ver con la mente curiosa, inquisitiva, la importancia de pensar, de usar nuestra mente. Lo charlábamos con los niños y les preguntaba, ¿quieren tener una mente flaca o una mente obesa simplemente, pero flácida, o queremos ejercitarla adecuadamente? Y a través de algunos diálogos pensábamos y reflexionábamos en este tipo de cosas. Hermano José, ¿quieres compartirnos algo? Bien breve, hermano. Solo porque creo que nadie lo ha mencionado, pero yo creo que la importancia de la comunidad ayuda a que estas virtudes sean ejercidas fuera de la introspección y el individualismo de los niños. O sea, no es lo mismo pues estar leyendo, estar informándote y todo para ti mismo, dentro de tu hogar, dentro de tu núcleo más cercano, a ejercer probablemente, no sé, la virtud de la humildad, cuando sabes más que el compañerito, que el amiguito y todo, y ahí es donde se da pues esos metales chocan y se van aguzando, como dice el proverbio, ¿no? Entonces yo creo la importancia de la comunidad ayuda mucho a fortalecer esas virtudes, a forjarlas todavía más, justo por eso, porque llegas pues en la interacción se va a dar todo tipo de cuestiones, vas a tener controversias, vas a tener discusiones incluso, y es precisamente ahí donde puede salir a relucir si la virtud fue correctamente aprendida desde tu hogar o se pone a prueba, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante, hermano. Correcto, hermano, de acuerdo. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo ya para terminar nuestra sesión en este día? Correcto, hermanos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, hermano Paco o hermana Aida. Perdón, es que creo que algo que se me hizo también importante reflexionar en su momento, justo cuando estábamos viendo los modelos, algunos de los ejemplos o modelos para organizar lo que se va a tratar con los niños, estaba el famoso modelo, el PG-MAPT, que trabajaron los hermanos que escribieron este libro de las artes liberales. Y justamente lo primero que ponen a trabajar con los niños es la piedad. La P primera es piety y pues justamente en la mente clásica esa piedad tenía todo esta connotación que estamos viendo del desarrollo de virtudes. Entonces, como también ese es como el fundamento finalmente, ¿no? Es lo primero antes que incluso el conocimiento. De hecho, es el camino al conocimiento porque justo las virtudes, los vicios en este caso son los que nos alejan del verdadero conocimiento y de este desarrollo intelectual en los términos que usa Sortilaye. Entonces, creo que sí es también importante ver por qué lo veíamos así, por qué esto incluso aplica desde pequeñitos antes, ¿no? De que pues estemos pensando en que si las letras o que si otro tipo de cosas, las virtudes en ciertas disciplinas a su nivel, ¿no? A su edad, empezarlo a trabajar. Entonces creo que eso, no, ahorita me estaba acordando que también me pareció relevante cuando lo estaba pensando. Vale, gracias, perdón. Muy bien, hermano. Sí, tienes razón también, hermano. Muchas gracias. Pues gracias, hermanos, a todos por sus aportaciones, por compartir un poco de lo que estamos comprendiendo todos. Y esto nos ayuda, creo, a todos en general para seguir afinando nuestro entendimiento respecto a todo este conocimiento que estamos recibiendo paulatinamente, hermanos. Que el Señor nos dé gracia y nos ayude, hermanos, a seguirlo filtrando todo a través de
del temor al Señor, ¿no? Y que podamos buscar, aplicar todo esto para gloria y alabanza de su nombre, hermanos, por sobre todas las cosas, y que siempre podamos tener en nuestras mentes presente la realidad de la eternidad, las cosas eternas, ¿no? Y que a la luz de ello podamos seguir buscando esforzarnos y hacer lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Muy bien, voy a parar aquí. Pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos una oración, hermanos. Otra vez se me olvidó al principio, desde aquella vez que estudiamos lo de las liturgias, dije, tenemos que orar. Y no lo hemos hecho. Entonces, otra vez al empezar se me fue por completo. Pero vamos a orar para concluir, hermanos. Vamos a pedir al Señor que siga obrando y dándonos gracia y ayudándonos para que podamos seguir haciendo todo de acuerdo a su voluntad. Oremos. Amado Padre, Dios soberano y eterno, te damos tantas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Nos has dado abundantemente, Padre, y somos conscientes de que aquel que le das mucho, Señor, también le has de pedir mucho, Señor. Pedimos de tu ayuda, Señor. Seguimos rogando para que tú nos des de tu gracia, que nos ayudes a ser fieles, Señor, a buscar, ante todo, glorificar tu nombre, Señor. Que todo cuanto estamos aprendiendo, Señor, podamos ponerlo en práctica, comenzando desde nuestras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir día tras día, Señor, a la luz de todas estas verdades que nos vas mostrando y revelando, Señor. Tú sabes cuán débiles somos, Señor, cuán limitados somos, Padre, y necesitamos tanto de tu gracia para absolutamente todas las cosas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes también a seguir siendo fieles, Señor, en la enseñanza, en la instrucción de aquellos que pones bajo nuestro cuidado, Señor, nuestros hijos, en el caso de la mayoría de los que aquí estamos, Padre. Te rogamos que nos ayudes, oh Dios, y que les des de tu gracia también a ellos, Padre. Que obres en sus vidas, Señor, que obres en sus corazones, oh Dios. Que ellos puedan llegar no solamente a desarrollar su carácter, Padre, pero que puedan llegar a conocerte a ti, al único Dios vivo y verdadero, a través de Cristo, tu amado Hijo. Y que puedan llegar a tener una verdadera comunión contigo, Señor, a través de ese perfecto sacrificio que fue llevado a cabo en aquella cruz, Padre. Obra en sus corazones, obra en sus vidas, Señor. Danos gracia para nunca olvidar que necesitamos depender de ti, Señor, en todo cuanto hacemos. Ayúdanos, Señor, a forjar esos hábitos, Señor, sobre todo aquellos hábitos que nos ayudan a desarrollar una más íntima comunión contigo, Señor, en la oración, en el estudio constante de tu palabra, Señor. Que podamos pasar más tiempo, Señor, como padres de familia, conscientes, Señor, de nuestra debilidad y de la importancia y el impacto, Señor, que aún nuestro ejemplo tiene sobre nuestros hijos, Señor, sobre sus almas. Que a la luz de eso podamos desesperadamente buscar más y más de tu gracia, Señor, entendiendo cuánto dependemos de ti, Padre. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles en esta su semana, Señor, que está comenzando. Ayúdales, Señor, en todo momento, Padre. Tú sabes que a veces sentimos desmayar, Señor. Nos cansamos, Padre. Creemos que nuestros esfuerzos son vanos, oh Dios, pero dales de tu gracia, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Si alguno de mis hermanos se encuentra en alguna dificultad, Señor, particularmente, o enfrentando algún tipo de aflicción, Señor, en su corazón, a causa de su hogar, de su familia, de sus hijos, dale de tu gracia, Padre. Sé con él, Señor, sé con ella, y obra para el avance de tu nombre, Señor. En Cristo ponemos todo esto. Amén y amén.